¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora en Televisión Mediterráneo para la actualidad y el análisis de la Iglesia en Valencia. Hoy les vamos a acercar a una de las figuras más importantes y más queridas que hay en toda la historia de la Archidiócesis de Valencia. Les vamos a hablar de quien fue su arzobispo durante 20 años, don Marcelino Olaechea, con ocasión de un curso que se va a celebrar aquí en Valencia, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sobre su figura. Nosotros también con este motivo queremos acercarnos a ella. Y como siempre, aquí en Encuentros tenemos algunos otros temas destacados para todos ustedes. Así es, ¿no, Mariluz? Así es, buenos días, Eduardo. También vamos a hablar de la Misa de las Antorchas, que se celebró en la Catedral con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo por la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Luego veremos cómo fue esta misa que presidió el cardenal y en la que aseguró que la atención solicita el cuidado entrañable, la cercanía y la ayuda a los enfermos es parte integrante de la solicitud de la Iglesia. Recuerden además que nos pueden seguir desde ahora en Encuentros en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia con el nombre de Archivalencia. Con todo esto comenzamos Encuentros. Y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora, solo por 7 euros en librerías religiosas. Bien, pues como les decimos, del 22 al 24 de febrero próximo se va a celebrar aquí en Valencia, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un curso sobre don Marcelino Olaechea, quien fuera arzobispo de Valencia desde el año 1946 hasta el 1966. Es una de las figuras más destacadas de toda la historia de Valencia, más populares y más queridas. Enseguida vamos a comprobar por qué, porque tenemos aquí en el plató de Encuentros a dos auténticos expertos en la figura de don Marcelino. Por un lado tenemos a Alberto Marín, que es bibliotecario del Monasterio de Santo Espíritu del Monte e investigador en la figura de don Marcelino Olaechea. Alberto, buenos días, bienvenido. Buenos días. Y tenemos también con nosotros a Pedro Ruz, que es profesor salesiano y también investigador de don Marcelino. Muy buenas, Pedro. Buenos días. En la medida en que los dos estáis haciendo en este momento sendas tesis doctorales sobre don Marcelino. Alberto está sobre todo investigando la parte cuando fue arzobispo de Pamplona, exacto, que fue antes que en Valencia, y Pedro en la parte valenciana, esos 20 años que hemos reseñado. Así que vamos a tener una visión global de esta figura insigne, cuyo proceso de canonización además está en marcha en la diócesis de Valencia y probablemente este curso vaya a servir también pues, para conocerle más y ver pues, a este candidato, ¿no? a la santidad en esas virtudes. Yo os quería preguntar primeramente por ellas, por esas virtudes. Vosotros conocéis bien esta figura, vamos a ir profundizando en ellas, pero como un anticipo, ¿qué destacaréis de la figura de don Marcelino Olaechea vista también desde el punto de vista de sus virtudes como cristiano? Pedro, por ejemplo. Pues yo resalto sobre todo don Marcelino su humanidad y su pastoral, es un gran pastor. Y eso iluminará y se notará en todas sus actividades. Y yo creo que eso lo acerca mucho a las personas, por eso lo hace un arzobispo tan cercano, un obispo, un prelado tan cercano del que la Iglesia pues echa mano más de una vez porque son hombres de mucho consenso, de mucha cercanía. Yo creo que eso. Y luego profundizaremos, ¿no? En esa labor pacificadora también en momentos difíciles que le tocó vivir a momentos muy difíciles de la historia de España. Y Alberto, ¿qué destacaría sobre todo de don Marcelino? Yo destacaría de don Marcelino su aspecto con su papel de reconciliación y su aspecto de misión en la sociedad eclesiástica. Son los dos aspectos que yo más destacaría de él en el periodo que estoy yo estudiando. Tenemos además una de las notas más características de don Marcelino es la labor social, ¿no? Tanto aquí en Valencia como en Navarra. Uno de los aspectos que más se le suele recordar es esta, ¿no? Esta labor social de preocupación por los más necesitados. Ya es así, ¿no, Alberto, en el caso de Pamplona, desde el inicio de su pontificado? Sí, en Pamplona su labor social fue muy fuerte y tenemos que destacar la ayuda a los presos políticos
de Navarra, en concreto la cárcel del fuerte de San Cristóbal, que se encuentra en el monte Ezcaba, a unos 10 kilómetros de Pamplona. Ahí se produjo lo que se ha denominado la gran huida de las cárceles franquistas. 700 personas huyeron de la cárcel, solamente 3 consiguieron escapar, más de 200 personas fueron apresadas y asesinadas, y don Marcelino se enteró de esta circunstancia y centró su labor en poder ayudar a los presos políticos y a intentar cerrar esa cárcel, que las condiciones en las que estaban los presos eran bastante indignantes en aquellos tiempos. Recordemos que don Marcelino fue obispo de Pamplona de los años 1935 a 1946. 46, sí. Años especialmente complicados, como es lógico. Hay cartas de algunos presos agradeciendo la labor de mediación de don Marcelino, sí, lo cual indica un poco también pues, el trabajo importante que hizo. Pero además, acabada la guerra, tuvo un papel también importante como pacificador, ¿no? Como Exacto. reconciliador de las dos Españas. Exacto, don Marcelino vivió unos tiempos muy complicados en Pamplona, vivió el final de la Segunda República, la guerra civil y la dura posguerra. Don Marcelino en el año 36, en noviembre del año 36, publicó su famosa pastoral Ni una gota más de sangre de venganza. Era un grito contra la barbarie que se estaba produciendo entre los dos bandos de la guerra, ¿no? Y destaca ahí su papel de reconciliación, pide perdón y que no se derrame más sangre de la que se estaba derramando en aquellos tiempos en Navarra. Esto unido con su papel para sacar a los presos políticos, de ayudarle, le hace una fuerte labor, se le ve como de reconciliación, no hay ni vencidos ni perdedores. Al final, como él solía decir, todos somos perdedores en la contienda que vivió el país en esos momentos. Y además de esta labor con los presos, también es destacable un aspecto en su escudo episcopal cuando estuvo allí en Navarra. Habían unas fábricas, ¿no?, que hacían referencia, porque también tenía una sensibilidad especial con los obreros, toda esta parte. Sí, él nació en Baracaldo, en el País Vasco, una tierra de altos hornos dedicadas a la siderurgia, ¿no? Entonces él siempre reconocía y hablaba de su origen. Él siempre decía de que él era de padres obreros, él venía del mundo obrero. Entonces él quiso que en su escudo aparecían las dos torres, símbolo de donde él provenía de Baracaldo. Nunca renunció a sus orígenes de mundo obrero y de salesiano. Y además, bueno, también esto es lo que hizo allí, pero también tenemos toda la labor social que hizo aquí, en Valencia, que también fue muy, muy importante. Un pequeño resumen, a ver si podemos hacerlo resumido, porque hay mucho, fueron muchas cosas las que hizo don Marcelino. Sí, ahí habría que ver. Por ejemplo, en el mundo obrero, toda la fundación del Instituto Social Obrero y después especializado, pues una labor de sensibilidad, y comienza ya en su primera carta pastoral. Su primera carta pastoral, la Virgen de los Desamparados de la Virgen, es el título, y recoge esa visión de la Valencia de posguerra, una Valencia muy pobre, una Valencia que saliéndose del centro, que era un casco relativamente reducido, pues se encontraba con la pobreza, con las chabolas, con Nazaret, con los barrios obreros, los barrios de dificultad, el cauce del Turia lleno de chabolas, lleno de infraviviendas, como se llaman en ese momento. Él se da cuenta de esa realidad que es un poco diferente a la que él ha vivido en Pamplona, porque estamos hablando de una provincia sobre todo agrícola, cuando llega a Valencia, que es una gran provincia, una provincia donde también todavía los ecos de la guerra, los reflejos de la guerra se notan en las calles, en la situación, en la sociedad, incluso el tema ideológico en los barrios, ¿no? Es decir, toda esa clase obrera, republicana, roja, como se llama en ese momento, pues está pendiente, y don Marcelino no es ignorante. Quiero decir que conoce esa realidad y entonces va realizando. Hemos dicho el ISO, podemos decir en el 57 la labor, por ejemplo, de remedio de los grandes. Hay una riada en el 49 fuerte y otra, y sobre todo la más famosa, la del 57, que es la que conoce la ciudad como la riada.
se conoce en en nuestra ciudad. Fijaros, significa dar respuesta a esa realidad desde la Iglesia. Era un hombre de Iglesia, eso lo tiene muy claro. Es salesiano, una sensibilidad especial por el mundo de la juventud, los campamentos, las colonias para los niños pobres también tienen derecho. Benimar en la playa de Nazaret, también para esas clases que no tienen posibilidad del veraneo, de tener otro sitio, tenerlo aquí cerca de Valencia, poner a disposición transporte, poner instalaciones, poner para un sano, porque el elemento educativo está siempre presente, para un sano tiempo libre. El tema de los scouts, que aparecerá ya al final de su obra, el tema de los emigrantes, España, ¿no? Tiene ya en el tiempo de Pamplona esa experiencia de la Hispania Gens, ¿no? Hispánica Gens, que es un preocuparse también de aquellos que salen, de aquellos que están fuera. Después todo el tema de la mujer, también desarrolla todo el tema de los institutos, las famosas filiales, por ejemplo, del tema de don Marcelino, que lo desarrolla, la institución también de toda una serie de escuelas primarias, de barrios, de la tómbola, ¿no? El famoso tómbola Echea, ¿no? El obispo de la tómbola, ¿no? El barrio de San Marcelino, ¿no? Exactamente, el barrio de San Marcelino, Patrais, Tendetes, en distintas zonas de Valencia van a colocar estas casas baratas, asequibles al mundo obrero y a la gente obrera, para uno de los grandes problemas que se encuentra incluso el Estado en este momento, es la vivienda, la infravivienda, y con todo ese aluvión de migración interna del campo a la ciudad, lo que significa también Valencia, en la época también del desarrollismo, que viene más tarde, en los años 60, todo eso hace que don Marcelino vaya inventando cosas, inventando soluciones ante los grandes problemas sociales de Valencia y de la época. Sí. Y luego además hemos hablado de la labor social, de la labor también política al principio, pero ante todo don Marcelino era obispo, era arzobispo, y como tanto tenía pues su labor religiosa, su labor espiritual. ¿Qué podemos destacar tanto en Pamplona como en Valencia? ¿Qué es lo que destacó de esta parte suya? En Pamplona lo más destacable es la fundación de dos órdenes, las misioneras de Cristo Jesús y Villa Teresita. En el archivo de la catedral tenemos una carta de Isabel Garballo, la fundadora de Villa Teresita, donde expresa el motivo de la fundación de su orden, ¿no? En ella dice de que mientras don Marcelino se encontraba en Madrid, fueron a visitarle María Camino Sanzorrio, fundadora de las misiones de Cristo Jesús, y ella, y don Marcelino les dijo: tú, Camino, dedícate a las misiones, y tú, Isabelita, dedícate a las mujeres que no quiere nadie. Aquí se recalca esa labor social que tenía don Marcelino ya en Pamplona, donde le dijo a Isabelita que se dedicara a esas mujeres de que nadie quería. También en el año 1945, ya casi viniendo a Valencia, tuvieron unos congresos eucarísticos en Pamplona, donde la afluencia fue bastante elevada, igual que durante la posguerra en Pamplona también hizo una gran labor en construcción y reconstrucción de iglesias que se habían perdido durante la guerra civil. En Valencia, además, Pedro, podemos hablar de tantas cosas, ¿no? La escolanía, por ejemplo, la Virgen de los Desamparados, entre otras muchas. La devoción a la Virgen en Valencia, como es especial, porque uno cuando viene a Valencia se da cuenta de que algo especial, también viendo la Basílica de los Desamparados, don Marcelino, salesiano, apóstol, popular, se da cuenta de que este elemento es un elemento muy interesante incluso para el mundo obrero. Es decir, todas las misiones a partir de la Virgen, la celebración del 25 aniversario en el año 48 de la coronación fue un acto espectacular, con la venida de las patronas más importantes de toda la archidiócesis, que entonces era muy extensa y muy importante, junta a mucha gente, las famosas dos misiones, el año 49 y el año 55, estas dos grandes misiones donde toda la ciudad se une en ese plan misionero, con una afluencia de misioneros importante, muy propio de la época,
pero contextualizado en Valencia. El tema también de los mártires de la guerra, por ejemplo, él que es un escritor ameno, que es de fácil pluma, que prologa bastantes libros, un gran prologuista, sobre todo, no escribe propiamente libros él, pero después sí artículos, muchísimo, tiene un estilo además muy característico, muy propio, del llegar al corazón, del sentimiento, de lo afectivo. Con esto el tema religioso aparece muy claro, el tema de la Virgen, el tema eucarístico, que ha comentado antes Alberto, con el tema del Santo Cáliz. Hace poco hemos tenido un recuerdo en el año del Santo Cáliz, y una de las ponencias pues resaltaba este papel y esta labor de esta etapa de don Marcelino, creando por ejemplo el celador del Santo Cáliz, que se crea en esta época, y es iniciativa motu propio de don Marcelino. Es decir, el cuidado, la atención al Santo Cáliz, que en el fondo es la cercanía a la Eucaristía, a la Sagrada Cena. Interesante, todos estos elementos religiosos, no importa, sabiendo que don Marcelino sabe poner elementos religiosos, y cuento una anécdota que le ocurre en el barrio de San Marcelino, que le dice, bueno, el constructor, bueno, don Marcelino, ¿terminamos la iglesia? Y dice, no, la iglesia después, primero la escuela, porque entonces se podrán situar la familia en el barrio, y después vamos a por la iglesia. La iglesia no falta, pero la escuela primero. Era un obispo salesiano, ¿no? Sí, y se tenía que notar eso también. No una última cuestión, porque hemos hablado de aspectos políticos, espirituales, sociales. Estamos viendo fotos de don Marcelino y le vemos con esa cara de bondad. Vosotros, como investigadores en su figura, ¿era así realmente o era una cuestión fotográfica o fotogénica? No, yo creo que él disfrutaba estando al lado del pueblo. Él sentía, si no estaba al lado del pueblo, él creía que no estaba haciendo bien su labor. Es decir, esas imágenes recalcan lo que son él, esa felicidad de acercarse al pueblo. Irradia una bondad especial, ¿no? Sí, no cabe duda. El bona gent, que es típico de aquí de Valencia también como saludo, es muy de don Marcelino. Es decir, es un vasco con una salud un poco, curiosamente, débil, porque es una constante en la fuente la debilidad de su salud. La debilidad de su salud que lo lleva a cumplir 83 años. Es decir, en un momento que esa edad, en la debilidad, ¿no? Esa edad no llegaba fácilmente a la gente. 83 años, pero esa cercanía, socarronería, trabajador, socarrón irónico en muchos momentos, pero esa simpatía y esa amabilidad es propia de don Marcelino, ¿sí? Pues Pedro Ruz y Alberto Marín, muchas gracias por habernos acercado esta figura tan rica y tan popular aquí en Valencia como la de don Marcelino Olaechea. Esto ha sido solo un aperitivo de lo que nos viene en Valencia en los próximos días con este curso, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sobre este arzobispo de Valencia en los años 46 y 66, don Marcelino Olaechea. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues nosotros vamos a continuar en encuentros y en este caso vamos a acercarnos a ver cómo viene la portada y los contenidos principales del periódico del Arzobispado, Paraula. Con la fotografía de la tradicional Misa de las Antorchas, celebrada en la Catedral de Valencia, abre su portada Paraula, el semanario de la Diócesis de Valencia. Durante la homilía celebrada con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, el cardenal Cañizares le da las gracias a los enfermos por su testimonio y apremia a evangelizar desde el cuidado entrañable a ellos. La publicación también se hace eco de la apertura del gran problema que supone la trata de personas. La Diócesis de Valencia trabaja contra esta tragedia humana que ya afecta a 40.000 personas en todo el mundo. En este número, el cardenal Cañizares analiza en páginas interiores la presencia de los cristianos en el ámbito educativo. Además, Paraula se adentra en la escolanía de la Virgen de los Desamparados y comparte con 12 nuevos escolanes su jornada diaria. Cristo, nuevo camino, así titula su carta pastoral el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Por otro lado, conocemos de cerca al equipo coordinador de Night Fever Valencia, una nueva iniciativa joven para evangelizar y hacer llegar la fe a los más alejados de la Iglesia.
Como les hemos avanzado antes, cientos de enfermos y de personas con discapacidad, con sus familiares, participaron en la tradicional Misa de las Antorchas en la Catedral. Fue con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo por la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a ver lo que les dijo el cardenal en la Eucaristía. Nuestra Señora de Lourdes, su festividad y la tradicional misa de antorchas en la catedral es una cita anual para el recuerdo y el apoyo a nuestros enfermos, una muestra de la esperanza y la fuerza que la fe impulsa ante el sufrimiento. Enfermos y discapacitados con sus familiares participaron en la Eucaristía organizada por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes en colaboración con la Comisión Diocesana de Pastoral de la Salud. El vindre així a la sexta celebració, pues, escolta, és un altre món, igual que anar a Lourdes igual. Quan vaig a Lourdes allò no és una cosa extraordinària, allò és diferent, allò és meravellós. Allí els dies se fan curtíssims, disfrutes en cada celebració que fan, una maravilla. Tuve un accidente de tráfico y me quedé en silla de ruedas. Voy a Lourdes todos los años, casi, desde 2009. Y como me gusta y tengo que venir. Da fuerzas para seguir con este camino, bueno, que me ha tocado recorrer. La Eucaristía fue presidida por el cardenal Cañizares, quien destacó la atención, el cuidado y la ayuda a los enfermos como parte de la evangelización. La atención solícita, el cuidado entrañable, la cercanía a los enfermos, la ayuda a los enfermos, es parte integrante de la solicitud de la Iglesia, que como María vela por los que sufren. Por eso es parte integrante también de la evangelización y uno de los signos más privilegiados de que ha llegado ya la salvación. La misa fue concelebrada por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros, y varios sacerdotes de la diócesis. Durante la celebración, los enfermos participaron en la procesión de antorchas con la imagen de la Virgen, recordando las procesiones del santuario francés, donde cada año se reúnen cientos de valencianos en las peregrinaciones organizadas por la Hospitalidad. És com si la Mare de Déu em cridara, és no sé, estàs esperant tot l'any, estàs vinguent i dius, l'any que ve podré tornar. I és, no sé, una il·lusió interior que no sé d'explicar-la. Realment, a banda de la Mare de Déu, l'experiència és en els malalts, en els portadors, o sigui, en els camilleros, els que ajuden, els que donen el dinar, els que fan el llit, els que es dutxen. És un amor de tots que supongo que després quan cada un irà a casa pues farà la seva vida normal, però allí notes una calor, un amor de calor que a casa, per molt que te'l vulguin donar, no és el mateix. És una experiència que no té explicació mentre no vas. La Jornada Mundial del Enfermo, celebrada este año bajo el lema El Poderoso ha hecho obras grandes en mí, cumple su 25 aniversario desde que fue instituida por San Juan Pablo II. Un gran testimonio de fe de los participantes en la Misa de las Antorchas. Nuestro agradecimiento al Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado, que nos ha brindado estos testimonios que nos fortalecen a nosotros mismos en nuestra propia fe. Precisamente el Papa Francisco, la intención mensual de este mes de febrero, ha querido dedicarla a las personas que lo están pasando mal. Nosotros vamos a ver ahora el llamado vídeo del Papa, que desde hace unos meses precisamente pretende recoger en imágenes esa intención del Papa, que en este caso del mes de febrero, como les decimos, va dedicada exclusivamente por aquellos, dice Francisco, que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Así que vamos a ver ese vídeo del Papa en esa iniciativa desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa. Vivimos en ciudades que construyen torres, centros comerciales, hacen negocios inmobiliarios,
pero abandonan una parte de sí en las márgenes, las periferias. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas, se ven marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. No los abandones. Pedí conmigo por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. Pues con el vídeo del Papa llegamos ya a la parte final del programa de encuentros de hoy. Se han quedado hasta el final del programa nuestros dos invitados, tanto Pedro como Alberto. Qué bien supo encarnar, don Marcelino, esto que nos pide el Papa Francisco, ¿no? La atención a las personas que peor lo están pasando ahora. Él dice en una de sus últimas cartas, he sido un viejo luchador por la educación y por los más pobres. Pues Pedro, Alberto, hasta la próxima. Estéis aquí en vuestra casa para cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta ya la semana que viene, ¿no, Mariluz? Hasta la semana que viene, sin antes recordar que pueden volver a ver este encuentro, como siempre, en el canal YouTube de Archivalencia. Hasta la semana que viene. Hasta luego.